Bueno, entonces, séptima clase de gestión financiera, segunda parte, y retomamos lo que quedó inconcluso de la parte anterior. Acá está el archivo y ya lo están viendo. A ver, repasemos rápidamente. Estábamos viendo el segundo ejemplo que tienen en el apunte de interés compuesto. Era un depósito a plazo fijo por un capital original de 200.000 pesos a una tasa nominal anual del 30%, que se depositaba durante un año, pero capitalizando cada 60 días, en forma bimestral. Pasamos la tasa del 30% anual a 5% bimestral, y vale 0,05, capitaliza 6 veces en el año porque al ser la capitalización bimestral tenemos 6 bimestres. Este es el monto a retirar al cabo de un año. Estos son los intereses obtenidos en todo el año. Y habíamos calculado también la tasa efectiva anual, 34,01%. Habíamos calculado el porcentaje de variación de la inflación, 40,38%, y restando la tasa efectiva anual menos el porcentaje de variación de la inflación, habíamos visto que la tasa real era negativa. Pero ahora quedaba una última parte. El problema nos decía, comparar esta operación, el depósito a plazo fijo, con un proyecto productivo. O sea, si yo pusiera esos 200.000 pesos en lugar de a plazo fijo, a participar de este proyecto productivo, sabiendo que sobre una inversión de 1.500.000, ya no tengo el 1.500.000, sería un participante más aportando 200.000. Pero el dato es que en ese proyecto productivo, sobre un capital de 1.500.000, se obtiene una rentabilidad anual de 555.000 pesos. Y entonces me pregunta cuál es más conveniente, el depósito a plazo fijo o poner ese dinero en este tipo de proyecto productivo. Este problema es muy fácil, porque en realidad lo que yo tengo que saber es qué tengo que comparar. Voy a tener que comparar la tasa efectiva anual de este depósito, porque vimos que lo que efectivamente gano no es la tasa nominal, sino la tasa efectiva, es decir, la tasa que nos había dado, no, esta es la inflación, la tasa que nos había dado 34,01%. Eso es lo que gano efectivamente, efectivamente dije, no realmente. Lo real es descontado la inflación. Pero voy a tener que comparar esto con lo que gano efectivamente por ese depósito, perdón, por esa inversión productiva. ¿Y cómo puedo calcular cuál es el porcentaje de rentabilidad anual? Si me dan el capital y me dan la ganancia. Es fácil, haciendo una división o haciendo una regla de 3. Es simplemente calcular el porcentaje. Es decir, si yo tengo que un capital total de 1,500.000, ese es el 100% porque es el capital total, genera una rentabilidad de 555.000, yo quiero saber qué porcentaje es 555.000 dentro del 1,500.000. Simplemente eso. Entonces, si 1,500.000 es el 100%, capital original, 555.000, o sea, la rentabilidad anual es X. Y esa X, 555.000 por 100 dividido 1.500.000, me da 37%. ¿Se entiende? ¿O volvemos? Esto significa que si por este proyecto, por cada 1,500.000 se ganan 555.000, quiere decir que se está ganando el 37% sobre el capital invertido. 37% anual. ¿Qué pasa? La tasa efectiva anual del depósito a plazo fijo es el 34,01.
mientras que la inversión productiva me da una rentabilidad del 37% anual, siempre sin descontar la inflación. Pero comparo los dos sin descontar la inflación. Entre una tasa efectiva anual del 34,01 y una ganancia anual del 37%, llego a la conclusión de que me conviene poner los 200.000 pesos adentro de esta inversión productiva que depositarlos a plazo fijo. ¿Se entendió? Ahí termina la parte explicativa de interés simple e interés compuesto. Lo que seguimos grabando una partecita más, porque lo que les voy a mostrar ahora es algunos de los problemas de la guía de matemática financiera que también les envié. Después, si alguno no la tiene, me avisa, pero ya se las envié, además de que está en el campus. Hay una guía que tiene, en realidad, 3 guías. Esta es la número 1. Después atrás, en el mismo archivo, hay una guía número 2 y una guía número 3. Bueno, de esa guía número 1, que se llama Trabajo Práctico de Interés Simple, Interés Compuesto y Evaluación de Proyectos de Inversión, de esa guía número 1, yo resolví todos los problemas de la guía número 1. Esa solución después se las voy a enviar por mail. Pero vamos a ver ahora 3 problemitas para terminar la clase de hoy. Miren la solución acá en pantalla, porque la solución no la tienen, todavía no se las envíe. Y después ustedes van a resolver el resto. Miren, porque lo que quiero más que nada, como primer punto, es que distingan si van a aplicar interés simple o interés compuesto. Porque ante un problema no les van a decir esto es interés simple o esto es interés compuesto. Miren el enunciado. Dice, empecemos por lo más simple. No sé si es interés simple, pero digo lo más fácil. Dice, se solicita un préstamo de 40.000 pesos a 120 días. 120 días es el plazo que voy a pedir. A una tasa del 0,9% mensual. Y me piden que calcule el monto que voy a tener que devolver y los intereses pagados. Obviamente se está refiriendo al monto que voy a tener que devolver al cabo de esos 120 días. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar cuando leen este enunciado, pido 40.000 pesos, lo voy a devolver dentro de 120 días, hay una tasa de interés, y quiero saber cuánto voy a tener que devolver con los intereses incluidos. Si voy a hacerlo con la fórmula de interés simple o de interés compuesto, porque eso cambia el resultado. Este planteo incluye capitalizaciones, ¿es para interés compuesto o es para interés simple? Interés simple. No escuché. Interés simple. Es para interés simple, ¿sí? Principalmente porque no hay capitalizaciones. Entonces, me anoto los datos, el capital que pido prestado, porque acá se trata de un préstamo, en lugar de un depósito. El capital que pido prestado es 40.000 pesos. La tasa mensual es de 0,9%. El plazo me lo dan en días, pero 120 días es muy fácil de transformarlo a meses. Me conviene pasarlo a 120 meses, iba a decir. 120 días, pasarlo a 4 meses, ¿no? Entonces, n va a valer 4, lo tomo en meses. La tasa la dejo como está. Lo que importa, chicos, si voy a aplicar interés simple, no hay capitalizaciones, pero que coincida la tasa con n. Si n está en meses, que la tasa también sea mensual. Si n está en bimestres, que la tasa sea bimestral. Bueno, n son 4 meses, así que la tasa la dejo mensual, la divido por 100 y obtengo una I, ojo con la I, de 0,009 en este caso. ¿Sí? Aplico entonces la fórmula de interés simple, C por I por N.
40.000, que es el capital, por 0,009 por 4. Y me da los intereses. Para calcular el monto, hay una fórmula de monto de interés simple, pero si no, directamente al capital original. Cerrá el micrófono, Matías, que se escucha ruido. Cierren el micrófono y actívenlo cuando quieran aportar algo, por favor. Entonces, al capital original le sumo los intereses y con eso puedo responder cuál es el monto que voy a tener que devolver. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ese era fácil. Piensen que en otros casos, por ahí la pregunta es cuál es el periodo de tiempo. Entonces hay que despejar n. Eso después lo van a ir viendo cuando practiquen. Les muestro un segundo problema. Les dije que quería mostrarles, hay un montón, les quiero mostrar 3 y terminamos la clase. El segundo problema. Se trata, porque este siempre es fácil, pero siempre me lo hacen mal, entonces se los quiero explicar. No ustedes, digo, cuando en general en las clases. Se trata de una cuenta corriente. Una cuenta corriente que la tengo en cero, el saldo. Entonces, como la tengo en cero, el banco me autoriza a girar en descubierto. Me autoriza a girar en descubierto y me cobra una tasa de interés del 3% mensual. Dice que yo, durante ese periodo que me autoriza a girar en descubierto, emito 3 cheques. El 1 de junio 10.000, el 11 de junio 15.000 y el 16 de junio 25.000 pesos. Habíamos partido de un saldo de 0. La pregunta es, ¿cuál es el monto que voy a tener que reponer a final de mes, cuando se me termina la autorización para girar en descubierto, y que calcule los intereses? Primero, chicos, ¿hay capitalizaciones? ¿Les parece que esto es para hacer con interés compuesto? No. Solo apliquen interés compuesto cuando haya capitalizaciones. Un depósito a plazo fijo que genera intereses sobre intereses, una tarjeta de crédito que nunca pagás el saldo, entonces se siguen generando intereses de deuda sobre los intereses anteriores. Si no hay capitalizaciones, no hay interés compuesto. No busquemos el interés compuesto en todas las cosas. Esto es interés simple. Simplemente yo tengo que... Hay 2 maneras de hacerlo. Les muestro la que utilicé yo. Ver cuáles son los saldos en descubierto. A partir del 1 del 6 tengo un saldo en descubierto, un saldo negativo de 10.000, porque firmé un cheque por 10.000, pero ese saldo negativo de 10.000 dura solo 10 días, porque ya el día 11 de junio el saldo negativo aumenta, porque emití un nuevo cheque de 15.000. Entonces 15 más 10 son 25.000. ¿Me conviene? Para mí, hay 2 formas distintas de hacerlo. Para mí me conviene calcular como calcula el banco, los intereses sobre el saldo. El saldo en descubierto, repito, es de 10.000 pesos desde el 1 de junio hasta el 10 de junio, durante 10 días. Después es de 25.000 pesos entre el 11 de junio y el 16 de junio, porque el día 16 ya voy a emitir otro cheque. Entonces, por 5 días tengo un saldo negativo de 25.000. Y el 16 de junio, cuando emití el nuevo cheque de 25.000 pesos, ya el saldo en descubierto pasó a ser de 50.000. ¿Durante cuántos días? Desde el 16 hasta el 30. O sea, por 14 días. ¿Se entiende? Como esta vez son días, me pareció que convenía pasar la tasa del 3% mensual a tasa diaria. Porque dijimos que tiene que coincidir el tiempo con la tasa. Entonces, 3% mensual dividido por 30 días que tiene el mes, me dio 0,1% de interés diario. Ese 0,1% dividido 100 me da una I chiquita de 0,001. Y lo que hago, lo que les estoy mostrando acá, es aplicar interés simple sobre 3 veces, sobre cada uno de los saldos.
sobre 10.000 por 10 días. Y me da 100 pesos de interés. Sobre el saldo de 25.000 por 5 días. Y me da 125 pesos de intereses. Y sobre los 50.000, dijimos que estuvieron 14 días. Luego sumo las 3 cuentas y me da el interés total que me cobra el banco. Como el saldo en descubierto era de 50.000, yo voy a tener que depositar 50.000 más el interés que me cobra el banco para estar de vuelta en cero. ¿De acuerdo? Después ustedes lo hacen, pero por lo menos les queda acá grabada una explicación. Y para terminar, les quiero mostrar uno de un depósito a plazo fijo. Dice, el problema número 4. Se deposita a plazo fijo un capital de 45.000 pesos a una tasa nominal del 18% anual por el plazo de 12 meses con capitalización mensual. Hay que calcular el monto a retirar, los intereses y la tasa efectiva. Entonces, acá, ¿es interés simple o compuesto? Compuesto. Compuesto, porque no me piden que calcule el interés de un solo mes. Si fuera el de un solo mes, sí sería lo mismo que interés simple, pero acá me piden que calcule el monto a retirar al cabo de un año, y hay capitalizaciones intermedias. Entonces es interés compuesto. Estos son los datos. Siempre recomiendo anotar los datos. Capital original 45.000, tasa nominal anual 18%, como la capitalización es mensual, y la capitalización es lo que manda, a esa tasa anual la dividí por 12 meses y me dio un 1,5% mensual, que dividido 100 me da una I de 0,015. N vale 12, porque recuerden que N es la cantidad de periodos o la cantidad de veces que capitaliza. Como capitaliza en forma mensual, y yo lo dejo durante un año, va a capitalizar 12 veces. Bueno, en la fórmula de interés compuesto, acá está la fórmula, reemplacé los datos, el exponente es 12, y me da el monto a retirar. Para calcular los intereses, restamos el monto a retirar menos el capital original. Y para calcular la tasa efectiva, siempre pensar si estos datos son correctos. ¿Y sigue valiendo lo mismo? Sí, porque la capitalización es mensual, entonces la tasa anual la tuve que transformar en mensual y dividir por 100. Por lo tanto, I vale 0,015. Acá tengo entonces 1 más I. Y el exponente sigue siendo 12, porque para calcular una tasa efectiva anual, yo tengo que saber cuántas veces capitaliza en un año. Me da una tasa efectiva anual del 19,56%, que supera a la tasa nominal anual, justamente porque hay capitalizaciones intermedias. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque Sí. justo sacaste, pero la fórmula de interés compuesto que utilizábamos, ¿no era la de capital y después entre paréntesis 1 más la I chiquita, la N? Vos usaste ahí directamente la otra. A ver. Estoy equivocada. Ahí. Esta fórmula, ¿la estás viendo? Sí, sí. Esta es la fórmula para calcular el monto a retirar a interés compuesto. Ah, ok. Mientras que esta es la fórmula para calcular la tasa efectiva anual. Teníamos una fórmula para calcular el monto. Con esa fórmula habíamos deducido una fórmula para calcular los intereses. Lo que pasa es que acá los intereses yo los calculé por diferencia del monto final menos el capital original, para no hacer de vuelta todos los cálculos. Claro, pero teníamos bien, una fórmula para calcular el interés. Esta es la que se trata, perfecto. Y después acá usé la fórmula, esta fórmula que usé para calcular la tasa efectiva anual,
es la misma fórmula que para calcular el interés si el capital original fuera de 1 peso. ¿De acuerdo? Bien.